nada me faltará. Yo ayer insistiendo, He restores my soul, Él restaura mi alma. Y él decía, He restores my pastures. Él restaura mis pastos, ¿verdad? Entonces, pero es una buena época. Así que vamos a bendecir a esta niña y a este niño. Les damos la bienvenida. Mira, aquel no me ha quitado los ojos, aquel no me conoce. ¿Qué pasó? ¿Que no conoce al pastor? Pero al papá sí, mire, no le quita la vista. Pero mire, la nena, desde que la pusieron ahí, es que ya la tuve en los brazos y ya sintió que esta barriguita da buen calor. Que el papá se quemó la barriga, ahora frío le da a la nena. Después de que el papá la tiene 10 minutos en los brazos, con hipo termina la niña. Así que no adelgace mucho porque se va a enfriar. Mantenga algo de barriga. Bien, ahora sí póngase de pie, por favor. Démosle la bienvenida a estos bebés y oremos que Dios le dé la gracia y la sabiduría a los padres. Amado Dios, te damos gracias por la vida de Jeremiah. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Lo presentamos en este momento delante de tu presencia. Y oramos, Padre, por sus padres, Michael y Jamie. Que tú, Señor, les des a ellos la sabiduría y la gracia para poder instruirlo en tu temor, conforme a tu palabra, con fe, con amor y esperanza, en el nombre de Jesús. También, Señor, presentamos a Janacy y Priscila delante de ti, a sus padres, a Vladimir y a Priscila. Te damos gracias, Padre, por la vida de esta niña. Gracias porque es un regalo no solamente para sus padres, sino también para toda su familia y para esta iglesia. También, Padre, bendecimos a los padres de esta niña y oramos que tú les des la gracia, la sabiduría, que tú los respaldes para poder guiarla, para poder instruirla en tu temor. Hoy, Padre, venimos a presentar a estos padres de familia delante de ti, suplicándote que tú cubras sus familias, sus casas, sus bienes con tu poder y con la sangre de Cristo, y que en el hogar se respire la paz de tu presencia y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe, Padre, a estos niños como una ofrenda agradable delante de ti, y que puedan ellos crecer según el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos. Parece que Vladimir quería decir algo, pero no lo dejamos. Puede sentarse. Bien, voy a tratar de concluir con el estudio del Salmo 119. Claro, hemos dicho que no es un estudio exhaustivo, sino que estamos tocando ciertos puntos con el propósito de ayudarle a usted en el estudio de la palabra. El libro de los Salmos era el himnario que se usaba en Israel en los cultos congregacionales. Hemos dicho en varias ocasiones, ya por casi 5 años que llevamos enseñando los salmos, que los manuscritos eran muy escasos. El rey se suponía que tenía un manuscrito de la palabra de Dios y los sacerdotes eran los que tenían acceso, y del sacerdocio era que se sacaban los músicos y los cantores. Entonces se aprovechaba el tiempo que el pueblo llegaba a las reuniones como esta para enseñarles a través del canto la palabra de Dios. Hoy llegamos, bueno, ya tenemos unos
días estudiando el Salmo 119. Entonces aquí dice el Salmo 119 y luego le puse como subtítulo la suma de su palabra, todo con mayúsculas. Cuando personalmente lo pongo todo con letra mayúscula, me estoy refiriendo a el todo de la palabra de Dios, la que está escrita en el libro que usted tiene en sus manos, que les recomiendo. Es muy importante que usted tenga, usted depende bastante de la electrónica, pero es bien importante que usted tenga su Biblia de papel, sobre todo de estudio. Acabo de descubrir la que le conté, quizás hacía tiempo que existe, pero yo la acabo de descubrir. Y anoche la encontré también en inglés, una Biblia bien gruesa, de un precio bien cómodo, de $80, $90, depende de donde usted la compre, pero vale la pena estudiar la palabra del Señor. Hoy que todavía se puede. Bien. Entonces, respecto al Salmo, yo le voy a leer, o vamos a leer todos, ¿verdad? Solo que para motivo de este estudio, yo tomé como base, como punto de partida, la Biblia de las Américas. Si usted lee la Biblia Reina Valera, si usted lee la versión internacional o cualquier otra Biblia, va a haber alguna diferencia entre las palabras que yo subrayé. Recuérdese que también le dije que entre estas palabras que están subrayadas hay una línea casi invisible. Entonces es importante que usted aproveche esta guía que se le está dando, que son horas y horas de estudio por tierra, por avión, por mar, bajo la presencia del Señor, bajo el calor intenso de la isla, con sudor, con frío, y se lo estamos dando de gracia para que usted tenga una guía de cómo estudiar la palabra del Señor. Entonces, en el Salmo 119 voy a leer los primeros 18 versículos, porque es allí donde aparecen estas palabras que luego se repiten a través de todo el Salmo. Versículo 1 dice: cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Versículo 2: cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Versículo 5: ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Esa palabra no la hemos estudiado, juicios. Versículo 8: tus estatutos guardaré. Ahí se repite. No me dejes en completo desamparo. Versículo 9: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Y preste atención que todo está con letra mayúscula. Esa es la palabra dabar. Versículo 10: con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra con letras minúsculas, porque es otra palabra, para no pecar contra ti. Versículo 12: bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios,
más que en todas las riquezas. Me he gozado en el camino de tus testimonios más, ya la otra vez, las que todas las riquezas. Esta palabra testimonios ahí se repite y es otra palabra que ahora mismo se le explico. Versículo 15, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Los estudiosos y el pan. Es que me trajeron chocolate, fíjese usted. Así que hoy la predicación va a ser larga porque tengo que saborearlo. Así que el workout se acabó. Bien, los estudiosos señalan que hay 8 palabras que aluden, que hacen referencia a la palabra del Señor en general. Hay 2 palabras que se repiten, la palabra estatutos y testimonios. La palabra testimonio solo se repite una vez. Entonces las voy a juntar, estatutos y testimonios. Pero hay una palabra que los estudiosos, que no estudian como yo, pues, ellos estudian como por ejemplo, el arquitecto sabe hacer los dibujos, ¿verdad? Pero ¿cree usted que un arquitecto puede poner un ladrillo? No. El arquitecto, mire, es raro, va a ser sorprendente que un arquitecto pueda levantar una pared. Pero sabe hacer el dibujo y sin la firma del arquitecto no se puede hacer el edificio. Así sucede con la teología. Los teólogos son los arquitectos, son los diseñadores y nosotros somos los constructores. Entonces, como nosotros tenemos la experiencia, le decimos al arquitecto, mire, como el hermano Otto dice que cuando hicieron el templo allá, había quedado una viga mero enfrente. Entonces, el que llamó la atención a eso fue el constructor, no el arquitecto. El arquitecto había cometido un error. Entonces el problema, la desventaja del que es solo teólogo es que tiene una mente muy técnica. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros tenemos la dicha de que somos o éramos, ¿verdad?, lo vil, lo menospreciado, lo que no tenía nombre. Y eso escogió Dios para avergonzar a los que sí sabían. Entonces, la otra palabra que yo le añado, que se refiere a la palabra del Señor, son sus caminos, obviamente, porque la misma palabra dice, paraos en los caminos. Y ved cuál es el buen camino. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? Entonces, es importante que entendamos que la palabra, porque Cristo es la palabra, se refiere al camino y las maravillas, porque el salmista está diciendo, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. O sea que tiene que haber un mensaje que no se ve al ojo o a simple vista. Ya hemos dicho que no se sabe a ciencia cierta quién escribió el Salmo 119. Algunos comentaristas antiguos se lo atribuyen a David. Otros sugieren que data del tiempo postexílico, es decir, que se escribió durante el tiempo de Esdras y Nehemías, es decir, cuando los judíos regresaron de la cautividad de 70 años en Babilonia. Ya solo era el pueblo judío. Judío viene de Judá, porque el reino de Samaria eran los israelitas y ellos ya se habían ido cautivos
hacía mucho tiempo. Y ellos se quedaron esparcidos por todo el mundo. Están en Nueva York, en Los Ángeles, por todos lados están los israelitas, que hoy a todo el mundo se le conoce como judío. Pero judío estrictamente eran los de la tribu de Judá. Bueno, entonces, y ya encontré otro pastor que también piensa que lo escribió Esdras. Ya somos dos y quizá haya más. Porque Esdras 7:6 dice que este Esdras era un escriba versado en la ley de Jehová. Y en el versículo 10 dice que él había dispuesto su corazón para estudiar la ley del Señor, para practicarla y para enseñar sus estatutos, sus preceptos y mandamientos en Israel. O sea que él se dio a la tarea de desmenuzar la palabra del Señor. Porque si usted lee los libros de Esdras y Nehemías, ellos estaban como estamos muchos de nosotros, que hablamos diferente idioma que nuestros hijos o que nuestros nietos. Ellos no hablaban hebreo. Y entonces usaron intérpretes para darles a entender el sentido de la palabra. Y cuando ellos entendieron, se echaron a llorar. Y entonces ahí es donde les dicen, no lloren. Hoy es día de buenas nuevas, hoy es día de celebración. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Salmo 119 dijimos que es el trabajo asiduo, o sea, el trabajo meticuloso, el trabajo diligente de una persona que conocía bien la palabra de Dios. ¿Verdad que es bonito moverse uno en un lugar donde uno conoce? Yo he llegado a lugares donde no sé dónde es el norte ni el sur. Y por ende quedo norteado, quedo perdido. Pero llego a ciertos lugares y fácilmente me ubico. Yo llego al sur de Los Ángeles y sé que no me pierdo. Si agarro un freeway equivocado, no tengo ni que bajarme del freeway, porque más adelante, que sea allá por San Diego, pero me conecta de nuevo al 5. Y ahí me regreso. O si me doy cuenta que me perdí, me regreso en el 605. Y si no me fui por el 5, sigo y agarro el 170 y agarro el 10. Y entonces, usted que conoce ya se ubicó, ¿verdad? Pero cuando llego a Guatemala, usted, ahí sí me pierdo. Puerto Rico no me pierdo. Bueno. O sea que este personaje conocía la palabra de Dios. Las palabras que vamos a estudiar, porque ya estudiamos 6 de ellas, ¿verdad? Son la ley, sus testimonios, que aparece 2 veces, sus caminos, sus preceptos, sus estatutos, que también aparece repetidas veces con diferentes raíces, sus mandamientos, sus juicios, su palabra y sus maravillas. Vamos a la primera, que ya la estudiamos, pero hoy quiero dar un resumen para aquellos que no estuvieron en las presentaciones anteriores. Entonces, la primera palabra que estudiamos es la ley, que en la concordancia Strong es el número, o como dicen los hermanos de Ebenezer, el numeral H8451. Y la letra H significa que está en hebreo. La letra G es el Nuevo Testamento y nos habla de que la raíz es griega. Esa palabra Torah alude a la perfecta voluntad de Dios revelada al hombre en toda la creación y escrita en sus corazones.
usted y yo gozamos de una mayor bendición, pero también una mayor responsabilidad. Porque mire qué preocupación la mía. Mire cuántos aparatitos tengo aquí, y ya tengo 2 más, y solo porque no tenía tiempo no me traje una, que le quería enseñar algún material que usted pueda adquirir. Pero esto para mí es un privilegio, pero es una responsabilidad también, porque al que más se le da, más se le demanda. Así que no crea que porque usted anda con su electrónica ya se salvó. No, más responsabilidad tiene porque tiene más recursos a su alcance. La segunda palabra que le dije aparece repetida, no es la misma palabra, es de diferente raíz y ahorita le explico. Testimonio es la palabra H5713 y la palabra H5715. La primera es la palabra edad y la segunda es la palabra edut. Esto se refiere a la garantía o sello al pacto o promesa de Dios. Estas dan testimonio de su lealtad a su palabra o a su promesa o a su pacto. Pregúnteme cuál es la diferencia entre la palabra edad y edut. La palabra edad es lo que representa el edut. Edut se refiere al, por ejemplo, el arca del testimonio. Entonces, edut se refiere al objeto, al arca, y edad se refiere a lo que representa. Entonces, por ejemplo, el Señor le dice a sus discípulos: no se vayan a ir de la ciudad, quédense en la ciudad, porque yo les voy a enviar la promesa. Había una promesa. Y ahora el apóstol Pablo dice que esa promesa son las arras, son el sello de garantía que tenemos usted y yo. Eso está en Efesios. Que el Espíritu es, como le decía el otro día, como el anillo de compromiso. Ya nos dieron el Espíritu como una garantía. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el testimonio de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo? En este caso, el testimonio sería el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el testimonio del testimonio? Hablar en otras lenguas. Es el testimonio al testimonio. Entonces, una palabra, la palabra edad se refiere a lo que representa y la palabra edut se refiere al objeto. Quedó clarísimo, ¿verdad? La tercera palabra es la palabra caminos, es la H1870, la palabra derek. Y esto representa el nuevo estilo de vida que en el caso de Israel el Señor les dijo: ustedes no van a comportarse como se hacía en Egipto, pero tampoco como se hace en la tierra a la cual los estoy llevando. El Señor les estaba dando toda esta ley para que ellos manifestaran un nuevo estilo de vida en la tierra de Canaán. Todo el año nos han estado enseñando que hay un nuevo estilo de vida por arriba del status quo. Aquí está Vicente y ahí va toda la gente. Pero a usted y a mí, a través del Espíritu Santo, nos capacitan para vivir sobre el status quo. Por ejemplo, ya me preguntaron, no he averiguado, pero parece que ya se está propagando la información de que viene una crisis económica, viene una hambruna global. Entonces, en el 2008 se vino abajo la bolsa de valores. No tengo mucho dinero.
pero tengo algo por ahí perdido. Así lo doy como perdido porque de repente se pierde. Y de la noche a la mañana perdí $12,000. Entonces yo recuerdo que me puse frente a la computadora a contemplar mi pérdida. Y le dije, Señor, no sé qué hacer. No estoy versado en inversiones. Entonces, como no sé qué hacer, ¿qué era lo mejor? Mucha gente sacó su dinero. Lo pusieron en efectivo en las cajitas que habían ahí en el banco. El dinero en efectivo no sirve, no vaya a hacer eso. Si usted tiene capacidad de inversión, entonces compre oro y compre plata. Pero no esté sacando su dinero para almacenar cash. Cash no vale nada. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque algo sí sé, que Dios ha prometido no dejarme, ni desampararme. Y yo pienso en la gente allá en Centroamérica. ¿Cómo se prepara esa gente para una hambruna global si apenas tienen techo sobre su cabeza? Entonces no hagamos el ridículo. No vaya a estar usted acumulando arroz. No, ya le dije, si tiene su buen billullo, compre oro. Y ahí nos viene a instruir, le damos chance para que nos dé una orientación de qué podemos hacer los pobres. ¿Verdad? Usted compra el oro. Pero otra cosa, si usted va a guardar, no es para usted, es para que nos dé a los que no vamos a poder guardar. Entonces, a nosotros se nos da la capacidad, la palabra Derek quiere decir precisamente eso. Yo le preguntaba hoy a una hermana cuando recién entramos hoy a la iglesia, le digo, ¿crees tú que Jesús hubiera usado mascarilla? Y la respuesta es obvia, usted también piensa lo mismo. No, él no hubiera usado mascarilla. Pero ya me estoy metiendo en pleito, ¿verdad? Pero a mí me han llamado a vivir por encima del status quo. Yo soy llamado a vivir por fe. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Mire, que Dios bendiga a la hermana Evelyn. Le ha tocado sus momentos de tristeza. Diga que Dios bendiga a la hermana Evelyn. Que le dé fortaleza, porque ahorita ya su papá está en el hospital también y está dura la situación, pero si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Yo no estoy desautorizando nada. Cada quien se mueve según su fe y también, ¿verdad? Hay que evitar pleitos, no hay que hacer el ridículo ahí cuando usted vaya a la tienda. En Armor no están requeridas las mascarillas, va a hacer su compra allá a Armor. en Oklahoma City y en Norman ahí sí lo castigan a uno. Pero yo ahora estoy agarrando para el sur mejor. La palabra preceptos es la H6490 y es la palabra pikud, que se refiere a los principios, se lo voy a decir de esta manera, que rigen, que gobiernan, que controlan nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Número 5, estatutos. Aparecen las dos palabras, la H2706, que es la palabra hawk, y la 2708, que es la palabra juca. Que estas palabras sí se refieren a lo mismo, solo que una es
femenina y la otra palabra se refiere a lo masculino, pero tienen el mismo significado. Esto se refiere a las disposiciones, a las opiniones, a las demandas, a las resoluciones del corazón de Dios. Con la práctica y con el paso del tiempo, los estatutos, las resoluciones de Dios, lo que Dios ha determinado, de tanto practicarlo, se internaliza. Como por ejemplo, el cepillarse los dientes. Para usted es una ley. Bañarse. Para usted es una ley. Echarse antiperspirante. Es una ley. Pero cuando usted era niño no conocía esa ley. Pero ya a los 12 años. Cuando, y alzando nuestras, el hermanito caía, se desmayaba, acá en la presencia de Dios, no, usted lo había. Entonces los estatutos, con la práctica y con el paso del tiempo, se internalizan de tal modo que llegan a formar parte de la cultura. Pero fíjese que cultura lo puse entre comillas porque no estoy hablando estrictamente de aspectos culturales. Pero sí estoy hablando de que, por ejemplo, usted y yo tenemos una cultura, por ejemplo, de templo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cultura de ir a estudios y espero que, pues ya hermanos, el clima ya cambió, a las 8 ya está oscuro. Ya no es para estar afuera, cuando había que estar afuera, ahora, a ver, los que tienen fe abran su casa. Yo ya la abrí, ¿verdad, hermanos? Yo ya la abrí. Si yo doy el ejemplo. Y otros hermanos también ya la abrieron y estaba bueno el café. Con pan. Hoy chocolate. Sin pan. Entonces se convierten en las tradiciones de la nación. Pero repito, no estoy hablando de las tradiciones como la Navidad. Estoy hablando tradición de algo bueno, de buenos principios que se trasladan de generación en generación. Como por ejemplo, yo he conocido pastores que su papá era pastor, que su abuelo era pastor. Se volvió una tradición en la familia. He conocido familias que el nieto, el hijo, el papá, el abuelo estuvieron en el servicio militar. Se vuelve una parte de la familia. Eso también ya quedó claro. La palabra número 6 es la palabra mandamientos y es la H4687 y es la palabra mitzvah. De manera simple, estas son las señales que nos muestran el camino de regreso a Dios. Esto ya lo estudiamos. Usted y yo todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Entonces ahora el Señor en su misericordia, a través de sus mandamientos, nos empieza a mostrar el camino de regreso hacia Él primeramente. Pero luego Él nos enseña a estar en paz con nosotros mismos, a reconciliarnos con nosotros mismos, a estar satisfechos con nosotros mismos, porque dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no puedes amar al prójimo si no te amas a ti primero. Así que párese frente al espejo y diga: gordito, qué bien te ves, qué contento amaneciste hoy. Ya tienes tus cuantas arruguitas, pero te lucen. Pero si usted está ahí, ay no, ya otra arruga, otra cana, ay Dios mío, no me estoy envejeciendo. Y no se acepta. Entonces, you have a problem. Porque tú no me vas a aceptar a mí.
Entonces, pero fíjese que algo tremendo, que los mandamientos nos ayudan a reconciliarnos con la creación, con la naturaleza, a estar estar sincronizados con la naturaleza. Todo eso lo hemos perdido a causa del pecado. Pero usted que tiene sus 45, 55 o sus 65, usted que ya tiene sus 50 años de edad y creció en Latinoamérica, o tal vez creció aquí, pero no, aquí no hay ninguno de 50 que haya crecido acá. Pero usted se recuerda que o sus papás o sus abuelos sabían bien cuando había un efecto de luna. Y lo mandaban a traer las vaquitas cargadas porque iban a parir. Y la comadrona ya sabía que a la niña chonita había que estarle poniendo el ojo porque también iba a parir. Y conocían cuando se subía la mar, estaban ellos en sintonía. Pero hoy usted, hermano, va a llover mañana, déjeme ver. Y estas cosas qué mentirosas son, ¿verdad? Porque qué aguacero los del miércoles, ¿verdad? Bueno, la palabra juicios. Mire, para usted entender la palabra juicio, le recomiendo que estudie leyes. En español se llama derecho. Y dice que esto se refiere a todo lo relacionado a derecho. Derecho en español se refiere a leyes. Entonces la palabra mishpat se refiere a todo lo relacionado a derecho y orden social. El derecho penal y derecho civil. Son bien interesantes esos conceptos. El derecho penal es el que castiga los crímenes, las faltas a la ley, el robo, el fraude, y lo sanciona con multas o cárcel. El derecho civil es el que sanciona ciertas cosas, como por ejemplo, a veces hay un juicio y el jurado dice que la persona es no culpable. Y entonces a la persona, el que estaba acusado, lo dejan ir en libertad y queda absuelto de los cargos. Pero eso no impide que el damnificado le ponga una demanda civil, que usted lo ha visto en las noticias, que le ponen una demanda civil. Entonces la demanda civil se paga con una recompensa por el daño que sufrió la persona que está haciendo la demanda. Entonces cuando usted lee la palabra esta mishpat aparece por primera vez en Génesis 18:19 en referencia a Abraham. Dios dice, porque yo le he escogido, porque sé que mandará a sus hijos a guardar el camino del Señor. Pero está hablando ahí de que Abraham le iba a enseñar los juicios. Cuando habla de juicios, no es lo que la mayoría de evangélicos tienen en mente, porque nosotros tradicionalmente entendemos juicio por castigo, pero juicio se refiere a códigos legales, se refiere a sentencias legales, se refiere a decisiones legales, se refiere a decretos de ley. Todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con leyes para que pueda funcionar la sociedad es la palabra juicios en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor en Génesis 15, 25 y 26, ya lo mencioné también, cuando ellos están en Mara y murmuran y el Señor le muestra un árbol a Moisés, dice que y el agua se vuelve dulce, dice que el Señor les dio en ese lugar estatutos
y juicios o mandamientos. Pero luego empieza bien claro, donde dice 21, a partir del capítulo 21, le invito a que lo estudie, que lo lea, porque empieza a dar precisamente lo que estamos hablando de juicio. No sé si tienen ahí 21 para entresacar algunos versículos. Estas son las ordenanzas que pondrás delante Donde de dice ellos. ordenanzas es juicio. No sé qué versión tiene la hermana. Las Américas. Bueno, pero yo lo que pasa es que yo busqué el numeral. Pero donde dice ordenanzas está hablando de juicios, decretos. A ver, sigamos. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le da mujer y ella le da a los hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quizal. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre, como salen los Si siervos. avanzamos algunos textos, porque solo quiero ejemplificar. Ahí está hablando exactamente de lo mismo. El que hierra de muerte a otro, ciertamente morirá. Pero ni si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Bueno, ahí usted puede leer desde Éxodo 21, luego todo Levítico y luego todo Deuteronomio. Y ahí se va a dar cuenta que está hablando, todo lo que tiene que ver con ley es para tomar una decisión. Entonces, en esto se basaba el juez para tomar una decisión entre las personas, en la ley del Señor. Y por eso es que el salmista dice que los juicios del Señor son justos. Repito, no hay nación en el planeta Tierra como los Estados Unidos. Repito, ¿o es noticia para usted? Esta nación es única, simple y sencillamente porque fue fundada en la palabra de Dios. Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad. Por ejemplo, ahora hay políticos que el nombre de Dios está metido por todos lados en las leyes de los Estados Unidos. Y hay gente liberal que lo está arrancando, por ejemplo, del juramento a la bandera, del juramento que se hace ante una corte. Usted sabe que por tradición, cuando se juramenta el presidente, un gobernador, pone su mano sobre la Biblia. Todo eso lo quieren eliminar. Entonces eso quiere decir que la nación va a ir en declive, va a ir de mal en peor. Su tarea y la mía es orar para que eso se mantenga. A usted y a mí no nos debe interesar si vamos a estar bien económicamente, si nos van a dar o no amnistía o residencia los políticos. A nosotros lo que nos interesa es que se cumplan los juicios del Señor. La otra palabra es la palabra, que es la palabra 1697 y es la palabra dabar. Esta palabra se refiere absolutamente a todo cuanto Dios ha revelado al hombre en palabra, es decir, con su voz, en visión o en forma escrita. Es el comunicado de Dios al hombre. Entonces es el equivalente a la palabra logos en griego. Que logos se entiende como ciencia y de ahí se derivan muchas palabras como por ejemplo la teología, la sociología, la psicología. Entonces, todo eso nos habla de estudio, nos habla de ciencia. Entonces, a eso se refiere esta palabra, a
todo lo que Dios ha dicho verbalmente, a través de profecía, a través de visión, de manera escrita. Está hablando de todo lo que Dios ha dicho. Según el Salmo 119, 160, es la suma de todo lo que Dios ha dicho. No tengo el tiempo para desglosarle, pero la palabra dabar está compuesta por, la primera es la letra que representa una puerta. Es la palabra, la letra Dalet, que representa una puerta. El caso es de que cuando usted estudia la palabra dabar en hebreo, está hablando precisamente de Cristo. Y Juan 1:1 dice que en el principio era, si lo leemos en hebreo, en el principio era el verbo, dicen nuestras Biblias. Esa palabra verbo es la palabra logos. En el principio era el verbo, en el principio era el logos, pero si esa palabra la ponemos en el original, entonces diríamos en el principio era el dabar. Y el dabar era con Dios, y ese dabar era Dios. En segunda de Timoteo 3, 14 y 17 es donde nos habla de toda la escritura, y Hebreos 1:1 es donde dice que Dios en otro tiempo habló a los padres de muchas formas y de diferentes maneras. Ese es el dabar de Dios. ¿Usted quiere conocer el dabar de Dios? Estúdiese desde Génesis hasta Apocalipsis. Se está refiriendo a todo lo que Dios ha dicho. La otra palabra, que es la palabra palabra, solo que se la puse con minúsculas, es la palabra 1565 y es la palabra imra. Y se refiere a los dichos de Dios, a sus promesas, a sus palabras, es decir, según lo entendemos nosotros, a sus remas, que dice Mateo 26, 75. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Entonces, cuando dice que lo que le había dicho, esa es la palabra que nosotros entendemos. La palabra imra es una palabra hebrea. La palabra que usted y yo conocemos es la palabra rema. Y nosotros entendemos rema como el logos que se hace vida. En este caso sería el dabar que se hace imra, que se hace vida. Entonces, para que usted entienda qué es el imra, es la palabra, es el dicho, es la promesa de Dios dicha directamente a un grupo de personas o a una persona o a una familia. Por ejemplo, en este caso, el rema es para la iglesia de Cristo Berea, y quizá alguien nos esté sintonizando y también esté tomando nota. Entonces, fue a Pedro, no a Judas, no a Juan ni a Mateo, a quien le dijeron: esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, me negarás. Eso se lo dijeron a Pedro. Mire, Pedro por atrevido recibió bastante imra, bastante rema. Señor, si eres tú, solamente da tu rema, solamente da tu imra para que yo también camine sobre las aguas. Ven, le dijo el Señor. Y Pedro caminó sobre las aguas. El carcelero en Filipos preguntó. A ver, diga conmigo, el carcelero preguntó. Y Pablo respondió. El carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese fue el imra, ese fue el rema para el carcelero.
Usted no puede reclamarle algo al Señor que no le ha prometido a usted. Pero si a usted se le hizo rema, se le hizo imbra, se le hizo vida y usted sintió que el Señor le estaba hablando a usted, entonces usted lo subraya en su Biblia, lo subraya en sus dispositivos electrónicos, lo anota por diferentes lugares y usted llega, Señor, acuérdate de tu palabra, porque se la dijo a usted. En Juan 5, no, en Lucas 1:38 parece que es, donde habla de María. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Hágase conforme a tu imbra, conforme a tu rema, conforme a tu palabra. Le estaban hablando específicamente a María, que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Young ladies, that doesn't work anymore. Usted puede quedar embarazada de cualquier otra cosa menos del Espíritu Santo. Ese fue un rema. Y solo una vez se dio para María. Luego en Lucas 2:19 dice que María atesoraba todas estas cosas. Esa palabra cosas es la palabra rema, que si la decimos en hebreo sería la palabra imbra. O sea, ella atesoraba los dichos del Señor para ella en su corazón. Esa es la oración suya, debería de ser. Si Él me besara con los besos de su boca. Esos son los remas. Esos son los imbras. Ha de ser triste la vida de un cristiano a quien Dios no le habla. Juan 5, 46 y 47. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeríais mis palabras? Ahí está hablando del dabar. Si no creéis en sus escritos, ¿cómo creéis en mí? Pero él está diciendo, si creyeran en Moisés, yo estoy interpretando lo que Moisés, yo les estoy dando el rema. Y luego en Juan 6:63 dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero donde dice las palabras, diciendo los remas que yo les he hablado, son espíritu y son vida. En el versículo 68 dice Pedro, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes las palabras, solo tú tienes los remas de vida eterna? La fe es por el oír de los remas de Cristo. Mire, esta es una guía también para la oración. Y por último, las maravillas. Es la palabra H6381 y es la palabra palá. Y esto se refiere al espíritu de la letra. Se refiere a los pensamientos de Dios. Acuérdense que en Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Sin embargo, en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, estos son los pensamientos de Dios. En esto pensad. Bueno, o sea, los secretos de Dios. Primera de Corintios 2:6-13, pero quiero que me lo lean así. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Oiga, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio. La sabiduría oculta. Oiga, por favor. Estamos hablando de las maravillas, ya es la última palabra que estamos estudiando. Señor, abre mis ojos, porque yo sé que en tu palabra hay cosas ocultas que los letrados, que los estudiosos muchas veces no ven por tener una mente técnica.
pero yo sé que ahí hay algo. ¿Y qué más dice? Oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Para quién son? Para nuestra gloria. Sigamos. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, Oiga, esas son las maravillas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni oído oyó. ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un ¿Se hombre, dio cuenta, Elige, los pensamientos? sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere revelar el Espíritu a través de la palabra? Los pensamientos de Dios. Es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es que la tengamos aquí ya. Levante su Biblia. Levante, esa es la mente de Cristo. Esa es la mente de Cristo. Y por eso dijimos que el Salmo 119 fue escrito de tal manera que ahora ya entiendo que un niño de 5 años lo pueda memorizar. Segunda de Corintios 3, 6 y 13 al 16. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Mire, usted conoce gente, espero que no sea ninguno de nosotros, que saben letra. Se saben los evangelios de memoria, pero no viven nada de lo que saben. Pero si usted se sabe el Salmo 41:1, ¿qué dice? Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día de la pandemia lo librará el Señor. Pero si usted se sabe y lo aplica, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y usted, según Dios, lo va prosperando automáticamente de una vez, ¿verdad? Por los medios que usted bien conoce para enviar dinero. Si sus padres están lejos, si están aquí, pues de una vez los viejitos son pilas. Usted se los pasa a Apple Pay o a Google Pay o PayPal, ¿verdad? Porque me contaron que, mire, hoy los homeless ya no reciben change, pero sí reciben dinero por PayPal. Esos son pilas, así que hay que modernizarse, abuelita. Entonces, una cosa es saber y otra cosa es aplicar lo que sabemos. ¿Ya terminamos? 13 al 16. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en él, de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la letra del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Yo estaba esperando que usted dijera ¡Gloria a Dios! Aleluya. O sea que hay gente que lee y tiene un velo la palabra, pero es un velo invisible. Pero hay gente que lee. Por eso son bonitas las Biblias de papel, porque dejan buenos recuerdos. Usted puede subrayar de colores, usted puede hacerle anotaciones, y a veces empieza usted a llorar y se le moja su Biblia
Y pasan los años y agarra su Biblia, y si es usted como yo, que le pongo la fecha cuando estaba leyendo, le pongo la hora, le pongo el lugar donde estaba, se vuelve a quebrantar 8, 10 años después. Le invito a que compre una su Biblia de papel. Está bien, yo uso la electrónica mucho. ¿Cómo me sirve? Especialmente en un avión, usted que el espacio es así reducido. O cuando estoy en un lugar de espera, ahí aprovecho. Pero en mi oficina, papel. Para escribir y papel. Y después del papel lo paso a la computadora. Así que lo invito a que se vuelva en un asiduo estudiante de la palabra de Dios. Ya para concluir, Lucas 24, 27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él. ¿En dónde? ¿En dónde? Si ni Saulo de Tarso vio a Cristo en las Escrituras, le tuvieron que dar un somatón. Usted dígale: Señor, si me tienes que dar un somatón, somátame, pero quiero ver a Cristo. Y si no, dile al pastor que me somate. Juan 5:39, versión Martín Nieto. Estudiáis cuidadosamente las Escrituras, pensando encontrar en ellas la vida eterna. Y dice Jesús a los que estudiaban pero no miraban: ellas dan testimonio de mí. Pongámoslo de esta manera: Jesús era el objeto y las Escrituras eran el testimonio. Y entonces el objetivo del testimonio era llevarlos a Jesucristo. Y lo crucificaron. Usted y yo podríamos de nuevo estar crucificando al Señor con nuestra actitud. Por eso es que el domingo la iglesia tiene que estar abarrotada. Todos aquí dándole gracias a Jesucristo por ese favor inmerecido. Lucas 24, 32, nueva versión internacional, se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y anoté ahí segundo de Crónicas 30, 14, perdón, segundo de Crónicas 30, 15 al 21. Es cuando descubren el libro de la ley en el tiempo del rey Josías. Póngase de pie, por favor. Quise terminar con esto. Yo prediqué sobre Josías allá en una iglesia en Guatemala. Y hoy tomé también Lucas 24, 32. Y allá en Guatemala, en el libro de Crónicas, hubo una administración bien especial. Y la pregunta era esta, y hoy son dos preguntas. Dicen los apóstoles: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Arde tu corazón? ¿Te emocionas con la exposición de la palabra? ¿O es más interesante estar en los medios sociales? ¿O es más interesante estar en Instagram, en Facebook? Y en el caso de Josías, dice que cuando oyó la lectura de la palabra se rasgó su vestido, que era una señal de lo que él estaba sintiendo por dentro.
Tu corazón todavía se quebranta. ¿Sabes lo que es que el corazón arda? Cuando te explican la palabra. ¿Sabes lo que es que tu corazón se desgarre? Padre, el rema de esta noche ha sido expuesto. Y deseo, y mi oración, es que esta palabra no regrese, Señor, a ti vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Yo, Señor, te agradezco por cada persona que se ha hecho presente, por cada uno de los que nos ha sintonizado, Padre, pero qué maravilloso fuera que cada uno de nosotros sintamos que nuestro corazón arde cuando tu palabra, Señor, es expuesta, cuando tu palabra es explicada. Qué maravilloso, Señor, que nuestros corazones se quebrantaran con la lectura de tu palabra. Padre, si estamos en este lugar es porque tu Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Ahora que hemos escuchado esta palabra, Señor, yo te suplico que tengas de nosotros misericordia. Y que nos enseñes, Padre, a amar tu palabra. Que tu palabra, Padre, sea nuestro alimento de cada día. Que anhelemos que tú nos hables. Que anhelemos, Padre, que esa letra se haga vida. Que nos quebrantemos, Padre, delante de ti, delante de tu palabra. Que según nuestra capacidad nos esforcemos por memorizarla, por aprenderla, por practicarla, por contarle, Señor, a otros las maravillas de tu ley. Que seamos, Padre, como la persona que escribió este salmo, conocedores de tu palabra, conocedores de tu ley, conocedores de tus caminos, conocedores de tus testimonios, conocedores, Padre, de tus preceptos, de tus estatutos, de tus mandamientos, conocedores, Padre, del todo de tu palabra. Que busquemos las maravillas que hay en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, obra por favor, obra por favor en nuestras vidas, el querer como el hacer, para que nos demos, Padre, a la tarea de estudiar tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.